Hermanos, buenas tardes, ¿cómo están? El Señor sea con ustedes. Gracias a Dios, estamos en un nuevo estudio de Caminando con Jesús un año, esta serie de devocionales acerca de los cuatro evangelios que tenemos en la palabra del Señor. Y pues quiero saber cómo están, hermanos, cómo van con sus grupos familiares, sus grupos de estudio bíblico. Esperamos en el Señor que estén prosperando. Sabemos que retomar las actividades después de la pandemia ha sido un poco difícil, ha sido en algunos aspectos muy pausado, en otros muy cansado también, pero anhelamos y esperamos que los grupos de estudio bíblico vayan tomando su lugar, vayan tomando su forma, vayan poco a poco haciendo esta labor. Y pues vamos a continuar, mis amados, en este nuestro estudio número 15. Esta, eh, esta tarde vamos a estudiar las parábolas, una segunda parte. Como dije en la vez anterior, no vamos a profundizar muchísimo en las parábolas, pero sí vamos a tratar de hacer una clasificación. La semana pasada analizamos alguna clasificación de las parábolas, vimos cuatro. Hoy vamos a ver cuatro. Y recuerden, hermanos, la idea de agruparlas, que es algo difícil, pues más o menos esto nos va a ayudar a que podamos comprender de mejor manera las mismas para su estudio. Si usted desea conocer más acerca de las parábolas, bueno, por un lado, le quiero invitar, estamos teniendo una serie de predicaciones en la Iglesia Divino Salvador de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, todos los domingos a las 6 de la tarde. Y también pues se suben estos mismos sermones en otro espacio, generalmente me parece que lo subo el día viernes o el día sábado por la mañana, para que la iglesia que a veces no puede asistir el domingo por la tarde, bueno, pues también pueda tener la oportunidad de estudiar las parábolas junto con nosotros. Por esa razón, amados, no vamos a profundizar muchísimo en las parábolas, no vamos a mencionar todas las parábolas, desafortunadamente, pero sí tratar de entender cómo se pueden clasificar para que podamos tener un estudio lo más aproximado posible, porque también tenemos que mencionar que cuando se hablan de las parábolas hay muchísimas posturas. Hay quienes mencionan, por ejemplo, y esto lo mencioné en una ocasión anterior, que las parábolas de Jesús no son estrictamente hablando, algunos dicen esto, no son estrictamente hablando algunas historias, sino que también se pueden tomar como parábolas algunas palabras que Jesús dice y que pues parece que son más bien metáforas o similitudes. Y hay mucha discusión al respecto, pero pues la idea, hermanos, es que esto nos motive a aprender, a profundizar, a indagar, a tratar de ver qué otras posturas existen dentro de la bibliografía cristiana, que es muy amplia. Entonces, vamos a estudiar en esta noche o en esta tarde cuatro nuevas clasificaciones. La primera de estas, mis amados, va a responder a la que nosotros vamos a llamar parábolas de sabiduría. En principio, todas las parábolas son de sabiduría, todas son parábolas que esconden grandes significados bíblicos, teológicos, pero vamos a llamar parábolas de sabiduría, en específico, aquellas parábolas que son enseñanzas en las que Jesús nos desafía a ser sabios y que también sepamos aprovechar las bendiciones espirituales que Él ha puesto en nuestras manos. En esta clase de parábolas, Jesús nos dice o nos lanza el desafío de ser inteligentes, de no hacer las cosas, digamos, de manera impulsiva. Por ejemplo, una parábola muy útil de esta clasificación es cuando Jesús dice que hombre que ve venir a un rey con un ejército grande no se sienta primero y calcula si le puede hacer frente. Esa frase, como dije al principio de este estudio, se puede tomar también como parábola porque es un lenguaje metafórico para hablar de una realidad espiritual. Jesús quiere que seamos inteligentes y por esta misma razón quiere que con su ayuda podamos enfrentar cualquier cosa que suceda, que pase en nuestras vidas.
Para hablar, por ejemplo, de las parábolas de sabiduría, quisiera centrarme solamente en dos. La primera de estas es la parábola del siervo vigilante. La parábola del siervo vigilante que se encuentra en Lucas, capítulo 12. Me gustaría leerles esta porción, Lucas capítulo 12, versículo 35, cuando dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. En otras palabras, lo que Jesús quiere enseñarnos es a que estemos alerta, a que no nos confiemos de los tiempos, a que no nos confiemos en que, por ejemplo, en el caso de Jesucristo, está tardando tanto en regresar. No, no te confíes, sé un siervo diligente, sé un siervo vigilante, estate, digamos, o está al pendiente de las señales. Otra de estas parábolas es la parábola del demandado. Esta se encuentra en Lucas, capítulo 12, versículos 57 y 58. Dice, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Entonces, estas parábolas son de sabiduría en el sentido de que Jesús quiere que no cometamos errores y que le escuchemos. Y esto pues también incluso puede tener bastantes otras parábolas que, como les dije hermanos, pues las parábolas, todas las parábolas tratan de sabiduría. Así que también no podemos ser tan absolutos en cuanto a esto, pero vale la pena la distinción. Dentro de la siguiente categoría de parábolas, vamos a hablar aquellas que hablan del amor de Dios. Hablar de estas parábolas sin duda es hablar una de las parábolas o de las parábolas que son más atractivas para nosotros porque nos hacen sentir cobijados, guiados, sustentados por la mano del Señor. Y es que estas parábolas nos ayudan para comprender no solamente cómo es el reino de los cielos, sino también a comprender cómo es el amor de Dios para con su pueblo. Cómo es que Dios trata, cómo es que Dios se acerca, nos rescata a pesar de las múltiples problemáticas que podemos enfrentar. Y aquí, por supuesto, pues resaltan parábolas que no solamente pertenecen al Nuevo Testamento, sino historias también que nos hablan en el Antiguo Testamento. Centrándonos en las parábolas, creo que quizá la más importante, la favorita de muchos, es la parábola de las aves y los lirios. ¿A qué me refiero? ¿Se acuerdan ustedes en Mateo capítulo 6, cuando Jesús dice que debemos mirar o que nos atrevamos a mirar, por ejemplo, a las aves de los cielos, que no recogen ni siembran, no siembran ni recogen en graneros, y dice, vuestro Padre Celestial las alimenta. O los lirios del campo que crecen, que no trabajan, no hilan, y ni siquiera Salomón se vistió como uno de ellos. Ustedes valen más que esos pajaritos, valen más que esos lirios. O, por ejemplo, la parábola de la oveja perdida. ¿Se acuerdan ustedes? La parábola en donde el Señor habla como el buen pastor que va por la oveja que está perdida, la encuentra y la salva. Y bueno, esas son parábolas que sin duda nosotros podemos comprender perfectamente y podemos apropiarnos. Estas son parábolas bastante sencillas de entender y bastante sencillas de aplicar, porque nos hablan en un momento de necesidad, nos hablan en un momento en el que necesitamos ver a ese Dios que está dispuesto a cobijarnos. Y bueno, esta clasificación es muy importante.
Bien, en la siguiente grupo de parábolas, estamos yéndonos muy rápido, pero pues es porque vamos a detenernos un poquito en esta, en la última, que nos hablan acerca de la acción de Jesucristo. Bien, ¿a qué nos referimos con esto? Y aquí vamos a entrar en un tema en el que Jesús da a entender cuál es su misión en la tierra, cuál es la obra que Él vino a hacer en esta tierra. Como ustedes saben, nuestro Señor Jesucristo vino a los suyos, según Juan, pero los suyos no le conocieron y no le aceptaron, no le recibieron. Entonces, los evangelios, como ya hemos estudiado anteriormente, nos quieren retratar o nos quieren mostrar una parte o una faceta de Jesucristo, pero todos convergen en un mismo punto. Y lo que quieren converger es que Cristo vino a morir por nosotros. Vino a hacer una obra que no era suya, por cierto, sino que era una obra diseñada y planeada por Dios. De esta manera, estas parábolas ayudan a comprender la acción que Cristo vino a realizar aquí en la tierra y se las dedica a sus oyentes porque Él quiere que ellos no solamente escuchen el ministerio de Jesucristo, sino que también cuando escuchen esta historia o las historias que Jesús va a narrar, la relacionen con la acción que Jesús va a venir a desarrollar en la tierra. Estas parábolas nos ayudan a entender, a comprender el precio de nuestra salvación y la manera en cómo Dios ha elegido a un pueblo para él. Y en esta sección de parábolas tenemos, por ejemplo, la parábola de los obreros malvados. La parábola de los obreros malvados consiste en que, dice el texto bíblico, que el Señor, o un señor, mejor dicho, manda a algunos obreros a que se hagan cargo de una viña, se hagan cargo de una tierra, pero los obreros se apropian de ella. Y entonces dice la Biblia que, o dice Jesús, manda a unos siervos y a estos siervos los desprecian, no los escuchan. Y dice, voy a mandar a mi hijo, quizá a él lo respete. Y manda al hijo y lo mata. Y esta es una muestra importante de cristología. Esto nos dice mucho acerca de la acción que vino Jesús a desarrollar en este planeta. La parábola de los obreros malvados. Y para no quedarnos con la duda, pues vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 12, y les quiero leer en lo que consiste esta parábola. Dice, entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. A su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña, mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron, y a otros muchos golpearon a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Interesante que esta parábola, hermanos, describe a la perfección lo que Jesús vino a hacer en esta tierra, pero también describe la forma en cómo la gente le despreció. Y estamos hablando precisamente del pueblo judío que le despreció y que pues le desechó. Y con esto pues el Señor obviamente actuará en el juicio que tiene preparado para todos. Y de aquí, mis amados, nos vamos a una de las últimas clasificaciones, las parábolas de escatología. ¿En qué consisten estas parábolas? Bien, estas parábolas nos ayudan a entender cómo serán los últimos tiempos y la manera en cómo debemos esperar con paciencia, fe y diligencia la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Frecuentemente, hermanos, esta clase de parábolas llama muchísimo la atención y recibe muchas interpretaciones y sobreinterpretaciones debido a la fascinación que producen en los lectores y oyentes.
Y bien, estas parábolas pertenecen a este ámbito en el que Jesús predice algunas cosas que van a suceder. Y, por ejemplo, una de las parábolas que muchos se hablan acerca de esto es la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de las ovejas y cabritos, entre muchos otros. Y el problema con estas parábolas es que a veces se interpretan un poquito mal porque se quiere dar bastante significado a algunos detalles que a veces no tienen, digamos, tanto, no tienen tanto significado, perdón por la redundancia. Jesús lo único que quiere es hablar acerca de cómo la venida de Cristo es, de alguna manera, eh, algo esperado, pero también es algo que podemos nosotros notar según los signos de los tiempos. Jesús quiere con estas parábolas que seamos inteligentes y que esperemos estos últimos tiempos. Ahora, hermanos, cuando hablamos de escatología también debemos tener cuidado porque dentro de la escatología también existen bastantes posturas. Hay muchísimas doctrinas alrededor de la escatología, hay muchísimas creencias y por esto mismo también debemos tener cuidado. Cuando interpretemos las parábolas de escatología, como estas que mencioné y también muchas otras, especialmente las que se encuentran en Mateo capítulo 24 y capítulo 25, debemos cotejarlas un poco con lo que se menciona acerca de la escatología reformada. Y esto es muy importante a fin de que no perdamos de vista cuál es la verdadera interpretación y cuál es la esperanza reformada. Nosotros estamos muy centrados en lo que dice la palabra del Señor y no nos basamos en algo que alguien dice o algo que, no sé, alguna persona de repente pudo haber ideado. Nosotros queremos ser bastante cuidadosos y por eso estas parábolas quise dejarlas al final para que les pueda yo hacer la recomendación, como dije hace un momento, de que cuando leamos estas parábolas, cotejemos nuestra interpretación con algunos buenos libros de escatología, como por ejemplo, voy a mencionar algunos, como La Biblia y el futuro de Antonio Hockema, que le recomiendo muchísimo que lo pueda adquirir o conseguir vía PDF. Y libros como Lo que creemos los cristianos, Teología sistemática de Berkov o de Grudem, porque estas parábolas, si las interpretamos según lo que algunas personas pueden pensar, podemos caer en verdaderos errores doctrinales. Y así, mis amados, es como terminamos estas dos secciones del estudio de las parábolas. Quizá nos faltó muchísimo. Al dividir las parábolas y al hacer el estudio me di cuenta que pues el estudio es muy corto, quizá hubiera cabido en una sola sección, pero bueno, hermanos, a veces la planeación no sucede como nosotros lo calculamos. Aún así, el desafío, mis amados, es que ustedes vean las parábolas, las lean, puedan clasificarlas y quizá en algún momento usted pueda decir, ¿sabes qué, pastor? Pues como que a lo mejor aquí hay una clasificación que está de más o aquí puedo hacer algún movimiento. Bien, perfecto. La idea es que usted pueda estudiar la palabra y usted pueda hacer también sus propias propuestas. Mientras tanto, permítanme ofrecerle lo que para mí sería alguna buena conclusión respecto a este asunto. En primer lugar, recuerde que la clasificación de parábolas en grupos es algo difícil. No debemos hacerlo de forma arbitraria, sino más bien como una manera para estudiarlas a fin de tener una mejor comprensión, no para debatir, porque no estamos para debatir, no estamos para hacer una cátedra de esto, sino más bien como un apoyo a fin de que nuestra comprensión del texto bíblico sea mucho mejor. En segundo lugar, recuerda, hermano, que no todas las parábolas corresponden al mismo objetivo. Ya hemos mencionado parábolas de situación en las que Jesús solamente responde una pregunta. Hay parábolas en las que Jesús pues nos invita, por ejemplo, a la acción. Hay parábolas del reino de los cielos. Hay parábolas que hablan del amor de Dios. En fin, no todas las parábolas son iguales y por eso tenemos que tener mucho cuidado en la correcta interpretación. Y en último lugar, recuerde que hay parábolas que, como dije hace un momento, hablan del reino, hablan de Dios, hablan del amor, hablan de los últimos tiempos, etcétera.
Todas las parábolas son distintas, pero hay algunas que pueden converger en algunos puntos. Y así es como terminamos esta sección. Hermanos, agradezco mucho su tiempo, su paciencia, agradezco mucho sus comentarios, por supuesto, y nos estamos viendo, Dios mediante, la próxima semana. Que el Señor le bendiga ampliamente.